Caracol Radio presenta Foro Santander Evoluciona en Sostenibilidad, un espacio para conversar sobre las estrategias implementadas desde el sector empresarial en temas como protección del medio ambiente, crecimiento económico sostenible, acompañamiento y desarrollo de comunidades. Moderación a cargo de Diana Saray Giraldo y Juan Carlos Ordóñez. Panel: Neutralidad de carbono, gobernanza sostenible y responsabilidad social empresarial. Y aquí llegamos a un tema que sí que estamos trancados los santanderianos hace rato y los bumangueses, las basuras. Está con nosotros Elber Panquevas, el gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga. Yo comienzo por el tema obligado del Carrasco. ¿Cuántas emergencias ambientales llevamos que son ya, que hay que cerrar el Carrasco ya? ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Bueno, Diana, muy buenas tardes también a todos los que nos están viendo, los que están acá en el auditorio. Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes, ¿no? Quiero hacer rápidamente un contexto, pero primero tengo que contarles que ahorita el 30 de septiembre cumplimos 13 años de haber sido cerrado el relleno sanitario. O sea, eso es 13 una cosa, años extendiendo la emergencia. Sí, vamos a hacer una celebración, yo creo que porque es que eso es una cosa absurda, que llevemos 13 años y no hayamos solucionado el problema jurídico del relleno sanitario del Carrasco, porque no es un problema técnico. Hoy en día con la técnica, con las nuevas tecnologías, con todo se puede solucionar. Pero más allá de eso, Diana, hoy yo centro más la explicación o donde me invitan a hablar, más es en un tema de sostenibilidad, más allá de hablar del fallo judicial, de qué ha pasado, qué pasó con Vitalogy, de las preguntas frecuentes. Aquí es un tema más de sostenibilidad y cuando uno mira ese título hoy de Santander Evoluciona hacia la sostenibilidad, es un tema extremadamente retador. O sea, yo creo que ese es un reto supremamente complejo y voy a explicar un poco el contexto rápidamente porque me parece muy importante. Estamos en modo COP16 y realmente hubo dos conclusiones de la COP21 que a mí me parecieron muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas de las personas que compilaron documentos de esa COP y establecieron 4 tareas de las que está pendiente la humanidad, o sea, el planeta tiene pendiente estas 4 tareas para realmente llegar a hablar en términos de sostenibilidad. Y lo hemos mencionado de manera dispersa tanto en el panel anterior como en este. Y centremos la atención en esto porque es muy importante para poder entender finalmente qué es lo que debemos hacer. La primera es que tenemos que replantear las formas de producir energía. Ya lo explicaba la ESA, vimos el paro camionero, o sea, nosotros estuvimos al borde, igual que Bogotá, de una emergencia sanitaria simplemente porque no teníamos el diésel para los vehículos y poder recoger la basura. Pero estamos también con el tema de los embalses. Entonces, eso está pendiente en el mundo todavía, aunque hay avances, y fue una de las conclusiones precisamente también de la COP21. Otra también muy importante es que tenemos que aumentar la captura de carbono. O sea, el tema de fuentes móviles, de tener sistemas de vigilancia en las ciudades, de avanzar en ese tema, es un pendiente también que tenemos desde los municipios, desde las autoridades ambientales, desde los gobiernos municipales. Solamente ciudades, por ejemplo, como Seúl, hay otros ejemplos en el mundo, tienen ya sistemas muy eficientes con tecnología para ese tema. Y hay las dos que son las que yo he tenido la oportunidad de estudiar en los últimos años y es que tenemos que cambiar los modelos de consumo de alimentos. O sea, nosotros estamos desperdiciando demasiada comida. O sea, en Bucaramanga es una cosa sorprendente, les pongo un ejemplo solamente particular. Una de las plazoletas de comida, cualquiera de los restaurantes de acá, es impresionante la cantidad de residuos que uno genera. Entonces hay que cambiar los modelos de consumo, no desperdiciar tanto en nuestras casas, porque el 60, 65, como lo mencionaba Lecedit, son residuos orgánicos. Hay que cambiar eso. Y la cuarta es la gestión integral de residuos sólidos en el mundo. O sea, esto no es un problema solo de Bucaramanga, solo del Carrasco. Tenemos en Colombia 173 rellenos sanitarios. 126 tienen problemas ya para cerrarse prácticamente en los próximos 4 o 5 años, entre esos Bogotá, Medellín, Ibagué, Santa Marta, Bucaramanga. Y 26 de esos rellenos están en estado crítico. O sea, están al borde de colapsar. Entonces, nos muestran un contexto extremadamente complicado. Pero si yo a eso lo traigo a una ciudad como Bucaramanga y le miro cada uno de los 5 recursos naturales renovables, entonces yo miro el agua, el problema y toda la controversia con Santurbán, todo el tema de lo que pasa.
Miramos el tema del apetar, ¿cuánto llevamos luchando con ese tema? Parece que fuera a salir, pero también tenemos esa deuda, que tiene que ver con el recurso hídrico. Tenemos el tema del arbolado urbano, todavía está la oitización de Bucaramanga, tenemos un oitis, una especie introducida, sembrada desde hace como unos 40 años, porque un alcalde lo regaló y todo el mundo lo sembró en un contrato que hicieron con Brasil, una ciudad que se llama Oití, pero hay que hacer una reposición de arbolado urbano, porque no hay espacio para sembrar, entonces toca hacer una reposición. Tenemos el tema de la fauna, desaparecieron las abejas, toda esa fauna urbana también no la tenemos. Las ardillas, los azulejos que llegaban hace 15, 20 años a nuestras frentes de las casas, los árboles o simplemente en el jardín interior de la casa, también desaparecieron. Pero hay un tema supremamente complejo y es el uso del suelo. O sea, a Bucaramanga la escarpe está siendo destruida. O sea, uno va a un sitio, por ejemplo, como el barrio La Joya, donde había hace 10, 15 años solamente 20, 40 casas, y hoy ahí pueden haber, no sé, 2.000, 3.000, completamente impactada la escarpa. Entonces, si uno mira ese contexto, esas tareas que tenemos pendientes, empezamos a entrarnos ya en el tema de los residuos, porque es que los residuos es transversal a todas estas problemáticas. O sea, los residuos afectan los 5 recursos naturales renovables. Y ahí vengo con la segunda conclusión como privada académica que quedó de la COP21, que es, digamos que a la conclusión que hemos llegado ahorita también en toda esta problemática de la gestión integral de residuos sólidos de Bucaramanga, y es que tenemos que unirnos para conseguir los recursos, las fuentes de financiación de los proyectos que ya se tienen en la realidad. O sea, eso es muy complejo, generar esa sinergia entre los diferentes actores es muy complejo. Y por eso ellos concluyeron, tenemos que pasar de la retórica, del discurso, de las buenas presentaciones, con respeto lo digo, de los foros, del no sé qué, de todo lo que hablamos, de la academia, el concepto de sostenibilidad, de economía circular, y es aterrizarlo ya en unas acciones concretas, como lo mencionaba el ECEBIT, como lo mencionaba también Hernán en todo este tema de su fundación. Con Hernán tuvimos la oportunidad de trabajar y con eso digamos que concluye un poco esta idea, y es que nosotros en LEMAP, o sea, el problema de nosotros no es saber ya qué hacer, tenemos construida esa hoja de ruta para los próximos años. Tenemos 7 proyectos ya definidos con tecnología para empezarlos a implementar, pero el problema es que no hay los recursos, porque todo lo que se tenga que hacer, creo que lo mencionaba en el plan anterior, es costoso, y en términos de recursos también es muy costoso. Entonces, tenemos los proyectos definidos, sabemos qué hacer, estamos en esa tarea y por eso estamos yendo a todos lados a ver si el gobierno nacional, que ha dicho que tiene 7.1 billones de pesos para basura cero y para economía circular, pues nos prioriza el relleno sanitario del Carrasco y nos convertimos en un referente a nivel nacional en ese proceso de transición de un relleno sanitario convencional a un parque tecnológico. Elber, es decir, yo me acuerdo cuando empezó, aunque tú dijiste no hablemos del tema Vitalogic, pero yo me acuerdo que cuando empezó todo el tema de la solución de basuras que proponía en ese entonces Rodolfo, que era el alcalde, uno decía, esto tiene sentido, esto tiene todo el sentido, es dejar de tener un botadero de basura y convertir la basura en un generador de energía, de ingresos, de recursos económicos, etc. Los santandereanos tenemos aún la oportunidad de llegar a un proyecto en este sentido, que la basura se vuelva no sé si la palabra correcta sea un patrimonio, pero sea algo que genere para la ciudad, o estamos condenados definitivamente a seguir ampliando las celdas del Carrasco y a seguir extendiendo esta emergencia ambiental. ¿Cómo lo ves tú en términos reales? Mira, yo creo que esa es la principal pregunta. O sea, la respuesta es que sí tenemos esa oportunidad. Y la oportunidad nace por un cambio de modelo. O sea, este es un tema de cambio de modelo, de un modelo de economía lineal, que es comprar, consumir e ir a enterrar, a un modelo de economía circular, que es donde yo compre, utilice, pero le dé una circularidad a esos productos, conozca sus externalidades y lo valorice otra vez y lo vuelva a incorporar en procesos económicos y productivos. Pero para llegar a ese punto en el que nos encontremos, dejar de enterrar, con llegar a un tema de economía circular, no sabemos la fecha, Diana Saray. Y es uno de los temas y de los grandes retos que tenemos. Y una cosa bien interesante, con Vitaloy aprendimos muchísimo,
porque a pesar de que fracasó el proyecto, y no por las características de la tecnología, porque incineración, como gasificación, como pirólisis, como termólisis, como biodigestión, como relleno sanitario son las que se utilizan en el mundo, eso ya está inventado, sino fue por la forma, los obstáculos que existen en Colombia para producir, para generar ese tipo de proyectos, y la desinformación técnica de tener personal realmente capacitado para desarrollar esos proyectos. Todavía nos seguimos encontrando con propuestas donde lo llama uno el alcalde, se reúne uno con el alcalde, con la persona que viene a proponer y dice, mire, yo tengo esta tecnología, en 6 meses se la monto, no tiene que poner ni un peso y ilumino Bucaramanga. De ese nivel de ignorancia técnica, y eso le ha hecho mucho daño. Por eso nosotros llevamos más o menos unos 10 años. Con este gobierno hemos fortalecido esa propuesta y es lo que le estamos presentando al juez en ese plan de corto, mediano y largo plazo que le tenemos que entregar, donde ya la hoja de ruta la tenemos definida de qué es lo que tenemos que hacer para poder iniciar esa transición hacia parque tecnológico. No hemos podido, por ignorancia, como tú mencionas, por falta de recursos o por corrupción. Yo creo que por todas las anteriores más otras, ¿no? Había falta de conocimiento técnico. Mira, les voy a poner un ejemplo que creo que varios de los que estamos aquí lo conocemos. Para desarrollar un proyecto no solo de relleno sanitario, de parque tecnológico, de complejo industrial, es un tema ahí conceptual que nosotros en Colombia nos enredamos con eso, pero al final es lo mismo. Conseguir un predio, solo conseguir el predio, que podría ser el 60-70% del proyecto, es prácticamente imposible en estos momentos en Colombia. No solamente por temas normativos, no solamente por corrupción, no solamente porque no hay el conocimiento técnico, por infinidad de razones. O sea, conseguir solamente el predio. Entonces miren la magnitud de lo complejo que es. Por eso yo decía, si no existe una sinergia y nos unimos entre todos los actores, porque esto, y es otra cosa compleja de los residuos, requiere de un esfuerzo colectivo. O sea, aquí tiene que haber un esfuerzo del ciudadano desde la separación de la fuente para que todo funcione bien. Ese es un compromiso de cada uno. Tiene que hacer un esfuerzo los empresarios para empezar a producir todos los productos que ellos generan sin tantas externalidades y productos más amigables con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Tienen que hacer un esfuerzo las entidades académicas en términos de investigación, porque necesitamos mucha investigación en esos procesos. Y tiene que hacer un esfuerzo muy grande los gobiernos en términos de voluntad política, de dejar los intereses particulares y dejar todas esas situaciones. Y el gobierno nacional, pero ni siquiera está con claridad en todo el tema de basura cero, cómo es que realmente se va a implementar la economía circular y cuánto va a durar esa transición, ¿sí? No para que desaparezcan los rellenos, que es otro mensaje equivocado. O sea, rellenos sanitarios bien manejados, bien controlados. Seúl tiene el más grande del mundo, 15.000 toneladas diarias, está en la mitad de Seúl. Lo que pasa es que acá lo hemos estigmatizado para hacer política y eso tampoco es. Lo que hay es que analizar eso integralmente, muy técnicamente, para poder desarrollar ese tema. Pero el tema del gobierno nacional es supremamente clave en términos de normativa, en términos de recursos, en términos de trabajo social, porque así como ha pasado con proyectos como Santurbán, está pasando con proyectos de residuos. Si no tenemos el licenciamiento social, en parte por desinformación, pues no vamos a poder desarrollar ninguno de estos proyectos que tienen esta magnitud. Y es una lástima, en verdad, que esos temas, como tú mencionas, como botadero de basuras, como páramo de Santurbán, como explotación minero-energética, no se puedan hablar de una manera tranquila, sin debatir, que no se puedan debatir, que no se puedan traer a la mesa, porque esto precisamente es lo que necesitamos en Santander, poder hablar de estos temas que nos tocan, de estos temas de los que depende el futuro de nuestra región, con calma, sin apasionamientos, poniendo los temas técnicos, porque como tú dices, ganar votos es muy fácil, cogiendo estas banderas, simplemente llevándolas a lugares comunes. Lugar común, y pregunto, reciclaje, desde que uno está ya, bueno, yo ya estuve en el colegio hace ya mucho tiempo, pero digamos que a nuestros hijos desde pequeñitos les están enseñando que la bolsa verde, la bolsa blanca, la bolsa negra, se supone que hoy ya es el tema de reciclaje, es el tema básico y el tema superado. ¿Qué tanto de verdad hoy reciclamos los santandereanos? Pero mira, ese es otro mito y es otro paradigma que hay que definirlo muy bien conceptualmente. Y es que primero tengo que decirle que estamos muy mal. O sea, el reciclaje, cuando yo hablo… ¿Más o menos? Menos. O sea, cada día el tema está complicado porque el reciclaje está siendo un fracaso en todo el país
por unos elementos que ya rápidamente los comento. Pero del 100% de las basuras que llegan al relleno sanitario, o sea, las 1000 toneladas, el 60-65% son orgánicos y alrededor del 20% es el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, el metal. ¿Eso qué significa? Que reciclando, así fuéramos mejores que Suecia o que Finlandia, no vamos a solucionar el problema solamente con el reciclaje. Pero el reciclaje adicional a eso da cuando se hace o es productivo para una empresa o para una, no sé, fundación como las que manejaban, una cooperativa de recicladores, cuando se hacen grandes volúmenes, porque eso al final es volumen. Y en Colombia, en estos momentos, esas cooperativas inclusive están desapareciendo porque eso está en cabeza del habitante de calle, que se ha multiplicado muchísimo en las ciudades de Colombia, está en manos de los migrantes, de empresas privadas también que se dedicaron a hacer reciclaje. Entonces hay una dispersión en el manejo solamente del 20%, que es el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y el metal, que es la bolsita blanca, porque ya tenemos definido legalmente la blanca para el aprovechamiento, reciclaje, la verde para los orgánicos y la negra para la basura. Eso ya está establecido por ley. Duramos 10 años definiendo esos 3 colores. Entonces, hoy en día más o menos sabemos qué hacer con la blanca y nos cuesta a todos los ciudadanos, me incluyo. O sea, no es fácil, pero ahora vamos a tener que hacer un ejercicio más complejo, separar lo orgánico. Nosotros en Colombia, para contarle, y esa es de las transformaciones que ha tenido el relleno sanitario del Carrasco, tenemos la planta de compostaje más grande que hay en el país dentro de un relleno sanitario. Estamos llegando a las 1.200 toneladas al mes de tratamiento de orgánicos con rutas de recolección selectivas en Fruver, en plazas de mercado y en Centro Abasto, que es uno de nuestros aliados estratégicos. Pero eso es apenas una cosa muy pequeña para lo que es la magnitud. Entonces, lo que debemos entender es que el reciclaje hay que hacerlo. No es lo más apropiado dentro de la economía circular porque eso es una solución al final del tubo y es recostosa. Está dispersa de esa forma en estos momentos en Colombia, están tratando de reglamentar de otra forma y esa realmente no es la solución definitiva. La solución, por eso se llama gestión integral de residuos, porque es la unión de todo. Sin embargo, conceptualmente tenemos problemas muy complejos en todas partes porque esto hay que entenderlo desde los gobernantes hasta el ciudadano para saber a dónde se le tienen que apuntar cada una de esas estrategias. Y bueno, y ahí está la tarea de empresas y fundaciones que proponen estas alternativas que realmente, así como la conclusión que se sacó de la COP21, que lleguemos realmente a proyectos concretos que sean realizables y que tengan presupuesto para poderlos hacer. Soy Diana Saray Giraldo y les quiero agradecer a ustedes por este espacio, por acompañarnos hoy. Me encantaría darles espacio para las preguntas, pero el tiempo se acabó. Pero estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en un nuevo espacio de estos foros Caracol Radio.